Hola, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Cómo está usted? Bueno, la doctora Mónica Napoli es médica toxicóloga del Hospital Santoyani, así que vamos a intentar abordar una temática tan compleja como esta. Ese costado es parte de lo que uno entiende desde el sentido común, llevaba, en este caso a Piti Álvarez en lo particular, imagino que a muchos otros consumidores de este tipo de drogas, a un destino un poco incierto que puede terminar, como en este caso, siendo partícipe o siendo el autor de un homicidio o tal vez con la muerte, ¿no? Digo, ¿cómo funciona esta suerte de compleja adicción por la que estaba pasando Piti Álvarez? Sí, en primer lugar a mí me gustaría hablar de las opiniones que ustedes pasaron de la gente, ¿no? Ajá. Yo siempre digo que en 35 años de médica no puedo decir a la distancia aquella persona está drogada o no. Sin embargo, el público, yo lo veo continuamente, Claro. lo dice, ¿no? Yo tengo una página que se llama Hablemos de Doping y Adicciones, porque son cosas donde popularmente se habla mucho. Claro. Y aún las personas que no saben. Entonces, si estaba drogado o no en ese momento, no lo saben ni siquiera las personas que estaban ahí. Y si se droga en forma crónica y padece una adicción, digamos, lo sabemos porque él lo dice. Claro. Yo he presenciado lo he asistido en el Hospital Santoyani, estuvo internado. Ajá. Yo no recuerdo si fue a fin del año pasado, principio de por un accidente de motos, que él tuvo Claro, múltiples sí. fracturas y lo he visto y lo he asistido, y él no niega ese consumo. ¿Qué es lo que pasa con el tiempo? Con el tiempo lo que sucede es que de tanto lesionar neuronas por el consumo de tóxicos, esto sucede con el alcohol, sucede con la cocaína, no es el Paco el único responsable, o las drogas de diseño como el éxtasis, o la marihuana. De tanto utilizarlo, va perdiendo, las personas van perdiendo neuronas y van perdiendo la posibilidad de discernir, ser conscientes, de tener una vida neurológica adecuada, por decirlo de alguna forma. Que es probablemente lo que a esta persona o a cualquier otra lo lleva a cometer algunos actos sin ser totalmente consciente de lo que pasa. Yo nunca lo vi a esta persona totalmente, al señor Álvarez, nunca lo vi desorientado en el sentido de no saber lo que estaba haciendo. En tiempo y espacio, digamos. En tiempo y espacio, no darse cuenta cuando estaba internado, si estaba Sí. internado, o si quería consumir drogas, por ejemplo. Claro. Por la zona en la que está ubicada el Hospital Santoyani, es una zona que abarca, tiene una jurisdicción muy grande, tanto del sur de la ciudad de Buenos Aires, el oeste, buena parte del conurbano también. ¿Cómo es la situación toxicológica en las guardias del Santoyani? Bueno, nosotros tenemos, igual que la mayoría de los hospitales de Ciudad de Buenos Aires y del cordón de provincia de Buenos Aires, digamos, distintas características de atención los viernes, sábado y domingo, donde por las salidas es mucho más frecuente encontrar pacientes alcoholizados o consumidores de sustancias, o sea, intoxicaciones agudas, porque tampoco podemos decir que ese usuario es un adicto crónico. No, obvio. Pero, bueno, ahora en época de invierno aparecen los monóxidos de carbono. O sea, es bastante variado. En cuanto a lo diario, lo cotidiano, los consultorios, hay gente del barrio que viene sin ningún problema y yo tengo muchísimos pacientes fumadores de tabaco, por ejemplo. Pero los centros de salud que están en las zonas más vulnerables y la gente que viene de esos lugares más vulnerables, sí padece el tema del Paco principalmente, y bueno, el alcoholismo, que es el mayor porcentaje. Y después lo que vemos también es que en las zonas más insólitas aparece éxtasis, cocaína, como aparece Paco en las zonas de los barrios que no son aparentemente tan vulnerables. Doctora, hace un ratito el abogado con el que hablábamos, el abogado penalista, hablaba de la cuestión de la inimputabilidad. Decía, tendría que haber parecido una especie de zombie, no haber entendido nada. Y lo escuchábamos en la mañana al abogado, a quien lo acompañó y lo está acompañando en la defensa, decir algo parecido a esto, ¿no? Decir que parecía como un zombie. El doctor Queijeiro decía lo siguiente sobre el estado en el que lo había visto a Piti dentro de la comisaría de Lugano. Entra como en un estado
de sueño muy profundo, vegetativo, donde, bueno, obviamente no pudo continuar. Lo que me dijo, lo que ustedes han escuchado, que él dijo que actuó en una defensa por su vida. ¿De qué se defendió, Pero bueno, doctor? él difiere, se pierde en el tiempo, en el espacio y constantemente difiere sus declaraciones. Cuando él esté consciente y en un estado que lo están revisando los médicos bien, va a declarar lo que sucedió. Lo noté perdido en el tiempo, en el espacio. No lo encontré en razón. Nos preocupa mucho a mí, a nosotros como la defensa y a la familia, porque la abstinencia tan fuerte que puede llegar a tener pues le puede provocar la muerte. Bueno, esto dice el abogado, claramente hay alguna parte de esta circunstancia que está relacionada con su defensa, la elaboración de la defensa y demás. Pero hoy la escuchábamos a la mamá decir todo lo contrario en una entrevista, ¿no? Que nunca lo había visto en un estado en el que no reconociera lo que hacía o cómo estaba. Digo, esto es imposible que uno lo pueda saber así a simple vista, ¿no? En primer lugar, si su mayor consumo este último tiempo es por Paco, no tiene por qué tener ningún síndrome de abstinencia, que es también lo que se mencionaba. Síndromes de abstinencia aparecen con el alcohol, aún con las pastillas tranquilizantes que las personas a veces utilizan en forma abusiva sin darse cuenta que también estamos hablando de una droga. Y yo vuelvo a decir, las pocas veces que lo vi en el hospital tampoco lo vi confuso. A pesar de que había tenido un accidente, en ese momento que uno dice, ¿cómo alguien que va en una moto se puede chocar? Iba solo, además, no era que había tráfico ni nada. ¿Cómo puede chocar un guardarriel? Bueno, esto no habla necesariamente de una desorientación temporoespacial, que es otra cosa, sino de, a ver, puede ser que no tenga noción de la realidad o que no le importe la realidad, porque está justamente bajo el efecto de una sustancia. O que esté mareado. O que esté mareado. O que esté mareado, pero digo, no necesariamente es, no tengo noción de dónde estoy o qué estoy haciendo. Uno, si sigue el relato de lo que aparentemente pasó, más allá del momento del arma, él salió, tuvo que manejar, llegar a un lugar, entrar, caminar, digamos. Sí. Alguien que está totalmente desorientado no hace eso. Descartar el arma, que fue parte de lo que supuestamente le pide a pero la novia, vamos a todo lo demás. Claro. Sí. Cuando uno ve una persona desorientada en la calle, que llaman al SAME o a la policía, al 911, porque ven a alguien deambulando que llega a la esquina y vuelve y da 2 pasos para adelante, 2 pasos para atrás y no sabe, no tiene justamente noción temporoespacial. Claro. Pero si alguien puede manejar, bajar, ir a un lugar, independientemente de lo que haya pasado antes, no parecería estar muy desorientado. Claro, o sea, que sean decisiones equivocadas no quiere decir que no esté tomando decisiones. Claro. La mínima lo mínimo que se necesita motrizmente, neurológicamente, para manejar un auto, caminar, llegar hasta un lugar. Para manejar un auto, además, hay que ir en una dirección, saber dónde se dobla, dónde se sigue. Digo, es más complejo que estar parado sin que suceda nada. Solo como para dimensionarlo, porque se ha hablado miles de veces, pero a veces nos olvidamos, ¿qué tipo de daño neurológico llega a provocar el consumo excesivo de drogas de mala calidad durante tanto tiempo? En realidad lo que sucede con el Paco puntualmente es que además del daño neurológico produce mucho daño respiratorio y bueno, cuando el oxígeno no llega al cerebro también produce daño. Decimos siempre porque los más jóvenes o los adolescentes que se inician en el consumo dicen, no, pero esto a mí no me pasa. Nosotros decimos, el tabaco produce cáncer de pulmón, está totalmente demostrado. Pero nadie que fuma 1 vez, 2 o 3 veces le pasa. Entonces, un adolescente que se inicia en el consumo dice, no, esto le pasa a los tontos, le pasa a otros. El tema con lo neurológico es que tenemos millones de neuronas y utilizamos una parte de ellas, o sea, que se mueran cientos de neuronas cada vez que alguien consume, no se evidencia en un deterioro cognitivo, neurológico. Entonces, cuando esto empieza a aparecer, la situación ya es grave. Claro. Es lo mismo que pasa con el cáncer de pulmón, lo mismo que pasa en la cirrosis, con el alcoholismo. Doctora, estamos cerrando, pero por sí o por no, en su experiencia en este trabajo, ¿es posible intentar la recuperación, la rehabilitación de una persona que no tiene la intención de rehabilitarse? Bueno, la ley de salud mental dice que las personas tienen que tener la voluntad, o sea, si no hay demanda para hacer un tratamiento es muy difícil. Siempre es posible, a veces hay que saber qué es lo que quiere el paciente y aceptar sus condiciones.
A ver, muchas veces recibimos un paciente que dice, yo consumo cocaína, marihuana, alcohol, vengo a dejar la cocaína. De la marihuana y el alcohol no hablemos. Y bueno, empecemos por algo. Si uno rechaza esta propuesta, aunque sabe que la propuesta siempre va a ser tóxico cero, si uno rechaza esta propuesta pierde el paciente. Así que a veces hay que aceptar algunas condiciones para empezar un tratamiento de la mejor forma. Siempre hay posibilidad de hacer un tratamiento y que la gente que esté más gravemente comprometida se recupere. Doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes.